you to move in more. And make sure you look at the camera too when you guys are talking. Okay, cool. Hola y bienvenidos a un otro episodio de Bla 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 con Timoteo, Pinochet y Fidel Castro. Hola. Primero vamos a dar un lista de preguntas sobre nuestra presentación y después vamos a hacer un debate informal entre los dos hombres. Entonces, David o Castro, Sí. ¿por qué te interesa nuestro tema de la economía de Chile y Cuba? Bueno, nos interesamos en la tema por muchas razones, pero para mí, mi papá es de Cuba y para nuestro grupo creemos que es importante que la clase reciba información sobre Latinoamérica, pero con su historia recientemente en contra de la historia que aprendemos en clase sobre los indígenas y la historia en el más pasado. Creemos también que es muy interesante y muy relevante de hoy. Clayton o Pinochet, ¿qué relevancia tiene el tema en cuanto a la historia o la cultura del mundo hispano hablante? Como lo dijiste usted, pienso que es importante para saber sobre la economía y también los líderes en países latinoamericanos, porque ellos tienen un gran parte de la cultura y ellos también influyen mucho la historia y la cultura y la gente si está estudiando, ellos también se aprendan sobre las otras partes de la vida y también para saber más del futuro y también de ahora necesitamos aprender más del pasado. Sí. Y Timoteo, ¿qué sabías del tema antes de empezar tu investigación y has aprendido que no sabías antes? Por supuesto, no sabía tan mucho como David, quien tiene un padre de Cuba, o Clayton, quien fue a Chile una vez, pero sabía algunos hechos de la Guerra Fría entre los Estados Unidos, Rusia y Cuba, y también las personas que Pinochet torturó durante su poder, pero no sabía mucho como Pinochet actualmente mejoró la economía de Chile, y también Castro mejoró la economía y nivel de vida de muchas personas en Cuba, y para mí es muy interesante saber esto. Sí. Bueno. Y los dos hombres, Pinochet y Castro, ¿cuántas fuentes de información han encontrado? Y las fuentes son de internet, vienen de sitios confiables. Sí. Nosotros usamos 3 fuentes diferentes. Para mí solo uso uno y
fue la biográfica de Fidel Castro en la enciclopedia biográfica en línea y esta fuente es muy confiable y tuve mucha información sobre la vida de Fidel Castro y sobre la poder de Fidel Castro y fue da muy apoyo en mi preparación por esta presentación. Y yo usé dos sitios de web en español y uno de ellos viene del BBC Chile y el otro de un sitio web que se llama Memoria Chilena y el título el artículo se llama La transformación económica chilena entre 1973 y 2003. Pues los dos hablan mucho sobre la economía y el efecto que Pinochet tenía en la economía. Y Timoteo, ¿te has reunido con tu equipo nuestros para información, para compartir información y cuántas veces? Sí, durante las semanas que estábamos preparando nuestro video y también un PowerPoint para la presentación real, hemos reunido algunas veces por las semanas, tres veces probablemente, porque yo necesito compartir mi información de Pinochet y Castro a los otros hombres, entonces no hacemos lo mismo información y entonces sí. Y David, el orden de los presentadores sigue una secuencia lógica. Sí, la secuencia de la presentación es muy interesante porque queremos usar una forma de un debate. Entonces, el primer de la presentación es un 2 o 3 minutos con información sobre Castro y Pinochet y información general sobre Cuba y Chile y después queremos empezar nuestro debate. Timoteo es el moderador del debate, soy Fidel Castro y Clayton es Pinochet y Timoteo va a tener algunas preguntas para nosotros y después de cada pregunta voy a tener una respuesta y Clayton va a tener una respuesta y después de las respuestas vamos a hablar sobre las respuestas y los gobiernos y nuestros ideológicos diferentes. Creo que es muy lógica la secuencia y también va a ser muy interesante para la clase y para la profesora. Y finalmente, Clayton, ¿qué quieres que los otros estudiantes aprendan de tu presentación, de nuestra presentación? Yo quiero que ellos aprendan sobre los dos países y sobre cómo han influido los dos líderes, porque pienso que es importante aprender sobre ellos para aprender más de la cultura. Y los dos ideas, la cultura y la economía y la política, ellos demuestran mucho de ustedes, de los dos al otro. Pues es importante investigar
los dos Sí. al mismo tiempo. Sí, y gracias ustedes. Y ahora vamos a hacer o practicar un debate informal entre los dos hombres con una pregunta muy común que es, sabemos que ustedes son hombres con mucho poder o influencia en sus países respectivos, pero quiero saber cómo obtuvieron ustedes sus posiciones de poder en sus gobiernos respectivos. Yo, en el 1973, yo hacía un golpe militar. Lo mismo para mí. Sí. Es muy efectivo. Y yo implementé los ideas neoliberalismo de los chicos de Chicago. Y yo necesité dejar unos hombres y ellos se mueren, pero yo hice lo que necesité hacer. Y Castro, sus... Mi historia es un poco similar. Después de ser en un prisión para 2 o 3 años, iba a México, y en México estuve creando mi plan para recibir poder en Cuba, y después de eso voy a Cuba y tengo 85 hombres conmigo, y vamos en una guerra con el gobierno de Batista, y después de la guerra soy en poder de Cuba, y después de la guerra empecé a empezar mis policías neoliberalismos también en el país. Sí, los dos son muy similares. Sí. Y esto va a ser muy divertido. Sí, eso fue un otro episodio de Bla Bla Bla. Vamos a visitar a Castro y Pinochet en diciembre. Gracias. Gracias, hombres. Adiós.